Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El número 382 de Camino recoge esa parte de la historia del Opus Dei en la que San José María escribe una dedicatoria sobre la historia de Jesús. Dice: al regalarte aquella historia de Jesús, puse como dedicatoria que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Son tres etapas clarísimas. Has intentado por lo menos vivir la primera. Como sabemos, esto le ocurrió a Ricardo Fernández Vallespín, joven por entonces, que ocurrió en su primera visita a San José María, a José María Escrivá, que vivía entonces en la calle Martínez Campos, número 4. Era el 29 de mayo de 1933. Posteriormente lo recogerá en Camino. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Buscar a Cristo, encontrar a Cristo, amar a Cristo. Si el otro día leía en Camino también, nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de Dios. Un breve punto de Camino hablando de la vida sobrenatural, el capítulo de vida sobrenatural. Nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de Dios. Pues, si quieres, en segundo lugar, o en primer lugar, no sé, nada hay mejor en el mundo que encontrar a Cristo. Para eso hay que buscarle. Y podríamos añadir, Señor, que la mayor sabiduría consiste en encontrarte a ti. En encontrarte, la mayor sabiduría. Que si hablan de premios Nobel ahora en relación con la inteligencia artificial, que si hablan de que la inteligencia artificial puede producir pues un problema en el tema laboral, lo decía el otro día un obispo español, pues la mayor sabiduría es encontrarte aquí, a ti. Ni inteligencia artificial, ni nada parecido. En las Sagradas Escrituras, concretamente en el libro de la sabiduría, leemos la petición que el autor del libro sagrado pone en boca de Salomón. Supliqué y se me concedió un espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. Pues si esto habla el autor sagrado, no olvidemos que cualquier de los libros de las Sagradas Escrituras están inspirados por Dios, pues nada hay mayor que la sabiduría, la prefería a los cetros, los tronos, al oro, a la plata, y así como te decía antes, ese punto de camino, nada hay mejor que estar en gracia de Dios, conocer y amar, vivir. Nada vale en comparación con el conocimiento de Dios, que nos hace participar de su intimidad, que eso es la gracia de Dios, y que da sentido a nuestra vida. La preferimos a la salud y a la belleza. También dice
el libro de sabiduría, eso me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Esa frase que San José María también nos repetía, y el beato Álvaro del Portillo, venerum omnia bona pariter cum illa. Tantas cosas buenas que nos vendrán. Estaba hablando también del camino jurídico de la obra. Bona pariter cum illa. Con ella me llegarán todos los bienes. En sus manos encontré riquezas incontables. Esa sabiduría de Dios, ese trato con Dios, ese conocerle, tratarle, amarle. Señor, que también nosotros sigamos ese camino, pero no una sola vez, como ese muchacho, que después pues, fue el primer director de la residencia Academia Día, después fue pues ese sacerdote, y que fue siguiendo esos pasos de San José María y fue difundiendo por todo el mundo pues el espíritu del Opus Dei, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. El Verbo de Dios encarnado, Jesucristo, la sabiduría infinita, escondida en el seno del Padre desde la eternidad y que es asequible ahora a los hombres que están dispuestos a abrir su corazón con humildad y sencillez. Siempre que hablo de esto, me acuerdo de esas obras humanas en las que los hombres intentan controlar el mundo, no ya la Torre de Babel, que también, sino pues la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia en la Ilustración, que es falsa también. Intento de agrupar toda la sabiduría, la Ilustración, que realmente, bueno, eso lo decía también el Papa Benedicto XVI, ¿no? Cuando hablaba de cómo todo esto produjo esa ausencia de Dios en esa vana sabiduría, produjo esas dos grandes guerras mundiales del siglo XX. Junto a Él, junto a Cristo, todo el oro es un poco de arena, dice el libro de sabiduría, y la plata vale lo que el barro, nada. Tenerte a ti, Señor, es poseerlo todo, pues contigo nos llegan todos los bienes. Omnia bona pariter cum illa. Por eso nosotros cometemos la mayor necedad cuando preferimos algo, cuando preferimos el honor, la riqueza, la salud, cualquier cosa, a Cristo mismo, que nos visita. Nada vale la pena sin el Maestro. En un libro que recoge Leclerc, son 30 meditaciones sobre la vida cristiana, típico libro que he ido encontrándome a lo largo de mis años de de estar en centro de sacerdotes, pues que lo típico, los sacerdotes iban dejando en la biblioteca y te encontrabas, cuando iba ordenando libros, te encontraba libros, pues ahí recoge: Señor, gracias por haber venido. Hubieras podido salvarnos sin venir. Bastaba, en definitiva, que hubieras querido salvarnos. No se ve que la encarnación fuera necesaria, pero has querido situar entre nosotros el ejemplo completo de toda perfección. Gracias, Maestro, por haber venido, por estar en medio de nosotros, hombre entre los hombres, el hombre con mayúscula entre los hombres como uno más. Y sin embargo, el hombre que todo lo atrae a sí, porque desde que ha venido no existe otra perfección. No existe nada que te supere, Señor. Nada. No hay mayor bien en el mundo que estar en gracia de Dios. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que te enamores de Cristo. Señor, que te tratemos,
Gracias, añade el libro, por haber venido y porque yo pueda mirarte y alimentar mi vida en ti. Que yo pueda mirarte, contemplarte. Que yo te vea. Lo repetía tantas veces San José María, ¿no? Que yo vea, pero también que yo te vea. Que yo te vea, Señor. Ser sabios es encontrarte a ti y seguirte. Solo acierta en la vida quien te sigue. A veces, sí, evidentemente, en el trato con las personas hemos de ser muy comprensivos, como es Cristo, y saber acoger a todos y acompañar a todos y ayudar a todos, pero no hemos de equiparar a esas personas que se conforman con ser buenecitos, entre comillas. Yo siempre repito cuando alguien, mira que he confesado años y años, en la Catedral de Santiago de Compostela hay cantidad de peregrinos, cantidad de... Padre, yo es que no tengo ningún pecado, yo no hago mal a nadie. Eso es lo que me da más miedo siempre. Más miedo por mí, porque me supone esfuerzo y sacrificio para intentar ayudar a esa persona, ¿no? Pero los buenecitos se quedan cortos y no podemos equipararlos. Porque Cristo es, de verdad, el ser, el bien, el verum y el pulcrum. No podemos dejar eso engañarnos, ¿no? Con las apariencias. ¿Te recuerdas el Evangelio de San Marcos? Ya que he comentado últimamente mucho San Marcos. ¿Recuerdas el Evangelio de San Marcos? En el que nos relata la ocasión perdida de uno que prefirió unos cuantos bienes a Cristo mismo, que le invitó a seguirle. Cuenta que salió Jesús con sus discípulos para ponerse en camino a punto ya de partir para Jerusalén, porque eso, su vida a Jerusalén. Y le llegó un joven corriendo, se puso de rodillas ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Y el Señor le habla de los mandamientos como camino seguro y necesario para alcanzar la salvación. Y aquel joven le manifiesta con gran naturalidad que cumplía desde su niñez. Y entonces Cristo, que conocía la limpieza de su corazón y el fondo de generosidad y de entrega que existe en cada hombre, en cada mujer, fijando en él su mirada, le amó con ese amor de predilección y le invitó a seguirle dejando a un lado todo lo que poseía. Y San Marcos, que recoge la catequesis de San Pedro, como sabemos, aunque también pues San Pablo estaba por Roma en aquellas fechas, oiría de labios de este apóstol el relato con todos sus detalles. Podemos imaginar nosotros, escuchando o leyendo ese pasaje del Evangelio, cómo recordaría Pedro esa mirada de Jesús. Esa mirada tuya, Señor, que él también tuvo, o recibió, mejor dicho, en el comienzo de su vocación. Se posó sobre él y cambió el rumbo de su vida. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. Ayer les explicaba a los de segundo de primaria, esos pequeñajos de 6 o 7, 8 años, pues quién era Cefas, porque Pablo en sus cartas, que leíamos ayer en misa, hablaba de Cefas, y le pregunté: ¿sabéis quién es Cefas? Y nadie me dijeron: no, pues es Pedro, Simón Pedro. Ah, vale. Cefas. Pues mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Y la vida de Pedro ya fue otra. ¿Cómo nos gustaría a nosotros contemplar esa mirada de Jesús? Esa mirada de Cristo, que se detiene en ti, que se detiene en cada uno, pero se detiene en ti. Unas veces es una mirada imperiosa y entrañable. Otras veces es de pena y de tristeza, al ver la incredulidad de los fariseos.
otras veces una mirada de compasión ante el hijo muerto de la viuda de Naín. Y en otras ocasiones, con su mirada invitará a dejarlo todo y a seguirle, como en el caso de Mateo. Sabrá conmover el corazón de Zaqueo, llevándolo a la conversión. Se enternece ante la fe y la grandeza de alma de aquella viuda pobre que dio todo lo que tenía. Esa mirada de Cristo. Mirada penetrante, que pone al descubierto, no ponía, sino que pone, Señor, tu mirada pone al descubierto mi alma frente a Dios y suscita al mismo tiempo la contrición. Por tantas cosas, Señor. Y así Jesús miró a la mujer adúltera. Y al mismo tiempo, Pedro, cuando después de la triple negación, le llevó a llorar amargamente su cobardía. Porque recuerdas cómo Jesús se encontró con Pedro, camino del Calvario. Bueno, camino del Calvario, antes, ¿no? Y lloró amargamente. Jesús miró a ese joven, que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, que se le acercaba con ese deseo de seguir a Cristo. Y le invitó, sígueme, decía el Papa San Juan Pablo II, sígueme, camina sobre mis pasos, ven a mi lado, permanece en mi amor. Lo decía el Papa allá por el año 79, en una homilía suya el 1 de octubre. Sígueme, camina sobre mis pasos, ven a mi lado, permanece en mi amor. Permanece en mi amor. En cierta ocasión me contaron una anécdota que después yo alguna vez he relatado y he comprobado que no era tan así como yo lo había relatado, porque era una homilía en el funeral por una persona que se había suicidado y que solamente lo sabía el sacerdote que estaba predicando, claro, y la mujer y un hijo, alguna hija, poco más, ¿no? Y entonces el sacerdote, para dar consuelo a los familiares que lo sabían, pues relataba una anécdota que yo después la fui repitiendo, pero no era totalmente así. Pero en cambio el otro día encontré lo que a mí me parece que era la auténtica anécdota. En una ciudad de la Baviera alemana llamada, a ver si lo consigo decir bien, Würzburgo, lo de Burgos está claro, ¿no? Pero lo de Wurz, no sé. Pues ahí en la cripta de ese templo de la ciudad un templo de la ciudad de Würzburgo, una cruz muy famosa, de un gran valor artístico con su correspondiente crucificado. Y hay en ella algo muy curioso, porque el Cristo que está clavado en esa cruz tiene sus manos libres de los clavos y las ha cruzado sobre el pecho. El crucifijo es objeto de una piadosa y vieja leyenda, que es la que te voy a relatar. Resulta que una noche entró a robar en el templo un ladrón. Se acercó al gran crucifijo y vio que sobre la cabeza del Señor había una valiosa corona cuajada de piedras preciosas. No dudó ni un instante en hacerse con ella para venderla y obtener dinero, pues eso, contante y sonante. Subió y trepó a la cruz. Trató de coger la corona, pero ante su asombro, las manos de Cristo se ciñeron, rodearon su cuerpo. Sintió escalofríos de terror. Sus ojos, casi fuera de las órbitas, contemplaban los ojos de Jesús a escasos centímetros de distancia y no podía soltarse del abrazo. Y así estuvieron tiempo mirándose los dos cara a cara. Aquel hombre comenzó a llorar, las lágrimas rodaban por las mejillas,
que no cesaba de pedir perdón a Dios por sus pecados, hasta que al final fue el mismo ladrón quien también abrazó el cuerpo crucificado de Cristo. Cuando amaneció, seguían unidos los dos en estrecho abrazo. Yo lo conocía de otro modo, pero bueno, la anécdota en sí, pues sirve, ¿verdad? La realidad, vamos, la tradición esta que rodea a ese Cristo crucificado. De hecho, estuve viendo el otro día fotos de ese Cristo crucificado en la cripta de esa iglesia. ¿Cómo sería la mirada de Jesús ante aquel ladrón, verdad? Porque sus ojos estaban muy cerca. Las dos caras se encontraban a poca distancia, la mirada de Jesús. Con esa mirada bastó, bueno, y con los brazos, porque también Jesús no solamente nos mira, sino que también nos abraza. Como en esa película de la Pasión de Mel Gibson, en la que Simón de Cirene termina también abrazando no solamente la cruz, sino a Jesús. La mirada de Jesús, el abrazo de Cristo. San Lucas nos cuenta que el Señor se volvió y miró a Pedro tras las repetidas negaciones y que éste salió fuera y lloró amargamente su pecado. La mirada de Jesús. Es la invitación que quizás nosotros hemos recibido, y le hemos seguido. Señor, te hemos seguido, hemos dejado todo y te hemos seguido. Toda vocación, ¿verdad? Yo ya recuerdo ese UNIF en el que le comentábamos al Papa San Juan Pablo II la carta a los jóvenes que había escrito. Y el Papa en esa carta dice, al hombre le es necesaria esta mirada amorosa. Le es necesario saberse amado eternamente y haber sido elegido desde la eternidad. El Papa está dirigiéndose a todos los jóvenes, Saberse amado eternamente. Y añade, al mismo tiempo, este amor eterno de elección divina acompaña al hombre durante su vida como la mirada de amor de Cristo. Y acaso con mayor fuerza en el momento de la prueba, dice el Papa, de la humillación, de la persecución, de la derrota. Entonces la conciencia de que el Padre nos ha amado siempre en su Hijo, de que Cristo ama a cada uno y siempre, se convierte en un sólido punto de apoyo para toda nuestra existencia humana, ya sea a los 20 años, a los 25, 35, 55, 75, 85 y lo que sea. Siempre esa mirada de Cristo que nos va acompañando, esa mirada de elección de amor, ya sean las circunstancias que sean. Señor, se nos olvida esto, ¿verdad? Y tantas veces nos encerramos dentro de nosotros mismos por desánimo, por tristeza, por enfado, por cansancio, por contrariedades que no entendemos, por circunstancias que nos pesan. Y añadía Juan Pablo II, cuando todo hace dudar de sí mismo y del sentido de la propia existencia, entonces esa mirada de Cristo, esto es, la conciencia del amor que en él se ha mostrado más fuerte que todo mal y que toda destrucción, dicha conciencia nos permite sobrevivir. Le digo que es una carta que el Papa se comentaba jocoso, que le habíamos dicho que era una larga carta, y el Papa decía que era larga. Efectivamente, es una carta larga, no es un par de folios, pero es una carta preciosa. Una carta preciosa que sigue siendo muy actual, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que también nosotros
sintamos esa mirada de Cristo, esa conciencia del amor que en Él se ha mostrado más fuerte que la muerte, más fuerte que todo mal. Cada uno de nosotros recibimos esa mirada, esa llamada particular del Maestro y ese deseo de responder a esa invitación. En Él se contiene toda la paz y toda la felicidad verdadera, la auténtica sabiduría de decirle al Señor en cada una de las invitaciones que recibimos a lo largo de nuestra vida. Sabiduría infinita que nos hace a lo largo de la vida, pues Él sigue recorriendo pues nuestros caminos, nuestras calles, nuestras plazas, porque Cristo vive. Como decía nuestro Padre, un día, no quiero generalizar, abre tu corazón al Señor y cuenta de tu historia. Quizá un amigo, el otro día se lo comentaba a alguien en la comida, quizá un amigo, un cristiano corriente igual a ti, te descubrió un panorama profundo y nuevo, siendo al mismo tiempo viejo como el Evangelio. Te sugirió la posibilidad de empeñarte seriamente en seguir a Cristo, en ser apóstol de apóstoles. Tal vez perdiste entonces la tranquilidad y no la recuperaste convertida en paz hasta que libremente, porque te dio la gana, que es la razón más natural, respondiste que sí a Dios. Y vino la alegría recia, constante, que solo desaparece cuando te apartas de Él. Es la alegría de seguir a Cristo, tan opuesta a la tristeza que envolvió el alma de aquel muchacho que relata San Marcos, que se marchó triste. La alegría. En el año 97, el 4 de mayo de 97, fue beatificado en Roma, pues el primer caló, el primer gitano de la historia, que sube a los altares, Ceferino Jiménez, apodado el Pelé, que fue asesinado en Barbastro en agosto de 1936. El hombre no sabía leer ni escribir. Era un honrado como nadie y un buen cristiano. Asistía a misa diario y en su casa, en su hogar, se rezaba todos los días el rosario. Y el 19 de julio del 36, al día siguiente de iniciarse la guerra civil, presenció, como ocurrió en Barbastro, el apresamiento de y también del obispo, de un sacerdote que trataba de desasirse de los milicianos. Aquel hombre, el Pelé, exclamó: «Válgame la Virgen, tantos hombres contra uno y además inocente». Aquello fue suficiente para que lo detuvieran y encontraron en sus bolsillos un rosario, lo encarcelaron. Y un miembro del comité que lo juzgaba, conocedor personal del Pelé y admirador de su honradez, les recomendó que para salvarle la vida que disimulara sus convicciones cristianas. Pero Ceferino no aceptó el consejo y en la madrugada del 2 o del 3 de agosto fue fusilado en compañía de varios sacerdotes religiosos y laicos. Murió gritando: «¡Viva Cristo Rey!». Aquel hombre no quería renunciar a Cristo, a pesar de que se podía haber salvado. Renunciando a Cristo, total, después ya le podría otra vez confirmar, como Pedro, ¿no?, que le había negado 3 veces. Pero él no quiso. Señor, tú nos invitas a seguirte y a acompañarte en ese día a día, a seguir tu camino. Señor, sabemos, como decía el Papa Juan Pablo II comentando ese pasaje del joven rico, no estaba dispuesto a decir sí a Jesús y no a sí mismo, a decir sí al amor y no a la huida. El amor verdadero es exigente. En la vida del célibe y del matrimonio, a todos nos pide el Señor ese amor verdadero, exigente. Vamos nosotros a decirle que sí al Señor, en cada día, en cada circunstancia de cada día. Él no deja de llamarnos. Por eso, emprender el camino de buscar a Cristo, de encontrar a Cristo, de seguir a Cristo, enamorado de Cristo. No dejemos pasar esas oportunidades. La Virgen del Camino nos guía en ese camino.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de mi guarda, interceded por mí.